Por ello, se está proponiendo crear un fondo solidario para complementar las pensiones de los trabajadores que reciben hasta el salario promedio registrado en el IMSS y así garantizar que se jubilen con el 100% de su salario. La propia secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio a conocer a detalle de qué se trata esta propuesta de financiamiento a favor de las Afores, ya que la bendita oposición está haciendo de las suyas en plena campaña electoral, donde busca engañar a la propia población sobre esta iniciativa, acusando que el gobierno federal del presidente López Obrador les quiere robar las pensiones a los trabajadores. Así que ponga atención con las declaraciones que da a conocer la propia Luisa María Alcalde. Que el 5 de febrero López Obrador presentó un paquete. Es parte de esta cosa corrupta que le llaman Plan C. Yo le digo que es Plan C de corrupción. ¿Se acuerdan ustedes que salimos a derrotar el Plan A, que era la reforma constitucional en materia electoral? Ahí Pau nos puede platicar de primera persona. Ella estuvo firme deteniendo en la Cámara de Diputados, porque fue en la Cámara de Diputados donde se detuvo. Inmediatamente después presentaron el Plan B. Como era una reforma de leyes, pero todas inconstitucionales, lo pudimos derrotar, diputadas y diputados y senadores de oposición, fuimos a la Suprema Corte y derrotamos ese perverso Plan C. Bueno, ahora, en estas cosas de último minuto, en estas cosas de bola rápida, en estas cosas de opacidad, en estas cosas del típico capricho presidencial, están metiendo iniciativas al vapor y de último momento. Ya nos platicaba Pau el tema de las Afores, que es un tema de enorme preocupación. Estamos hablando de 40,000 millones de pesos que, según dicen, los trabajadores no reclaman, según dicen. Pero ¿cómo les vamos a tener confianza en el manejo del presupuesto? Si termina este ejercicio... Oye, Emilio, sí. Oye, Emilio, ahí sí quiero ser también muy clara, porque hoy se maneja la versión de que son de las pensiones que no se reclaman. Sin embargo, la iniciativa no viene así. La iniciativa habla de que todos los fondos de todos los trabajadores en las Afores, si ahora le quieren componer diciendo, bueno, solo los que no hayan sido reclamados, pero la iniciativa que da origen a esta discusión no viene así. Bueno que nos lo aclara Pau, porque es muy importante, para que le quede muy claro que está la iniciativa refiriéndose a las pensiones de todos los trabajadores. Y eso, la verdad es que es una alarma, es una alerta, porque el gobierno quiere quedarse con los recursos. Y a mí me parece muy grave, porque este gobierno ha dado muestras, pero en abundancia, de irresponsabilidad financiera. Por ejemplo, este año supuestamente habían tenido disciplina fiscal, pero pidieron un préstamo, pidieron deuda, generaron deuda. ¿Saben de qué tamaño? 5 veces el FOBAPROA. López Obrador se rompía las vestiduras por el FOBAPROA y se daba sus cucharadas de mostaza, se tiraba y se revolcaba en el pinole. Pero este cabezón ahora pidió 5 veces el FOBAPROA. Se chutaron todos los fideicomisos, se chutaron los fondos de reserva para la atención de contingencias, se chutaron todo lo que era para seguridad a los municipios, se chutaron todo lo que era para los incendios forestales, se chutaron todo lo que era para los fondos de contención de cambios, se chutaron lo del petróleo, todos los fondos que como república, como país... El como Fondo de Enfermedades Catastróficas. Que era justo para atender enfermedades como el cáncer. Todo. Actualmente se está discutiendo en la Cámara de Diputados una reforma muy importante para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Cuál es el objetivo? Primero comencemos con los antecedentes. En 1997 y en 2007, es decir, durante los gobiernos del presidente Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, se aprobaron reformas al sistema de pensiones para pasar de un sistema de ahorro solidario a cuentas individuales administradas por las Afores. Si bien la promesa del momento fue la garantía de una pensión digna, la realidad es que impidió que el 75% de los trabajadores pudieran acceder a una pensión y quienes sí lograron jubilarse bajo este esquema están recibiendo en promedio 30% de su salario, cuando antes recibían el 90%. Es por eso que en 2020, a propuesta del presidente López Obrador, se aprobó una reforma que fundamentalmente cambió en 3 cosas.
Primero se redujeron las semanas de cotización necesarias para poder acceder a una pensión de 1,250 a 750 con incrementos paulatinos hasta llegar a 1,000. Número 2, se incrementó la cuota patronal de forma progresiva para pasar de una aportación del 5% hasta llegar al 13% en 2030. Y número 3, importantísimo, se puso un alto al cobro excesivo de comisiones por las Afores, reduciéndose a la mitad. Estos cambios están permitiendo y permitirán que los trabajadores se jubilen no con el 30%, sino con el 60% de su salario. Pero aún así es insuficiente. Por ello se está proponiendo crear un fondo solidario para complementar las pensiones de los trabajadores que reciben hasta el salario promedio registrado en el IMSS y así garantizar que se jubilen con el 100% de su salario. El Fondo de Pensiones para el Bienestar será administrado por el Banco de México y tendrá como fuente de financiamiento el 70% de los recursos que se obtengan por la incautación de bienes hoy administrados por el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, el 25% de las utilidades provenientes de las empresas paraestatales operadas por Semar y Sedena, como es el caso del Tren Maya, del Tren del Istmo de Tehuantepec, de Mexicana de Aviación, entre otras. Los recursos que se obtengan de la liquidación de Financiera Rural y los recursos de las cuentas no reclamadas a las Afores. Mientras que Emilio Álvarez y Casa, como lo escuchamos perfectamente, busca desinformar a la población sobre el tema de las Afores, la propia secretaria de Gobernación explica a detalle cómo va a funcionar en caso de que se apruebe esa propuesta, así que no se deje sorprender. Recuerde que estamos en tiempo de elecciones y que la bendita oposición hará todo lo posible para engañar al pueblo de México, así que si usted tampoco cree en esta información, analícela a detalle, busque diversas opiniones y también saque sus propias conclusiones.